Continuamos con este curso de la Biblia, ya perfilando, diríamos, la historia de la Biblia, y hoy día vamos a tratar un poco de la literatura bíblica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, cómo es que se fue formando y cómo también fue su historia a través de los tiempos. La literatura intertestamentaria rabínica llegó al pueblo judío a través de toda su historia, El pueblo hebreo alimentaba su fe no solo mediante los libros de la Biblia llamada Tanakh y sus traducciones, que son la de los 70 y el Targumín hebreo, la de los 70 en griego, sino también con la literatura religiosa nacida del interior de la comunidad entre el siglo III a.C. y el final del siglo I después de Cristo. Esta literatura no se convirtió en canónica ni para los judíos ni para los cristianos. Se organiza en 5 grandes partes: apócrifos judíos, literatura del Qumran, de la cual ya hablaremos porque se hicieron unos descubrimientos excepcionales en esas cuevas, Filón de Alejandría, Flavio Josefo y literatura rabínica. Todos estos son testimonios de la veracidad de la Biblia, aunque son escritos que no pertenecen a los libros reconocidos ni por judíos ni por cristianos como propios de la Biblia. Y hablando de los apócrifos, se conocen libros apócrifos judíos de origen esenio, de las cuevas, especialmente el Qumran, y de otros sitios, apócrifos de judaísmo palestino en lengua hebrea y aramea, y apócrifos del judaísmo helénico. Es decir, los libros no reconocidos como canónicos o inspirados, pero que forman una literatura muy grande y que los judíos lo utilizaban también de alguna forma. Hay también apócrifos de origen esenio, como el libro de Enoc, que es etiópico también, y también tenemos el libro de los jubileos o de Moisés, la Asunción de Moisés o Testamento de Moisés. Tenemos los apócrifos del judaísmo palestino en hebreo o arameo, y así. Hay unos libros de los cuales quedan vestigios en la liturgia cristiana, especialmente en la misa de difuntos, los oráculos sibilinos o sibilinos. Son 15 libros que contienen oráculos puestos en boca de la profetisa del dios Apolo, llamada Sibila, que pronunciaba en una caverna cerca al santuario de Apolo, en Cuma, antigua colonia griega al norte de Pasuli. De la misma manera que Pistia en el santuario de Apolo en Delfos, Grecia. El libro incluso era leído por los cristianos en la Edad Media. Estos oráculos fueron compuestos desde el 190 a.C. hasta finales del siglo I después de Cristo. La erupción del Vesubio es visto como castigo por la destrucción del templo judío. Es muy interesante la tesis de fondo que ofrece el libro. Dios habla no solamente a través de Moisés, los profetas y Cristo, sino también a través de los oráculos paganos. Y de hecho, en la misa antigua se conserva una mención de la Sibila. Está también la carta de Aristeo a Filócrates, la regla de la comunidad del Qumran y otros libros, comentarios a Habacuc, apócrifo del Génesis, el rollo del templo y así. Filón de Alejandría es el más grande teólogo y místico judío del periodo helenístico por la magnitud de su producción, la profundidad de su pensamiento y su diálogo con el mundo cultural griego.
En este último aspecto había sido precedido por Eupólemo y Aristóbulo en la primera mitad del siglo II, quienes habían presentado a Moisés como el origen de la filosofía y la cultura griega. Habían introducido el método alegórico para explicar los pasajes difíciles del Pentateuco. Filón escribió 36 obras que han llegado a nosotros, casi todas en lengua griega. No obstante ello, son citados de acuerdo al título de la antigua traducción latina. Se trata de comentarios exegéticos y teológicos al Génesis y al Éxodo. Bueno, también están la literatura del judío Flavio Josefo, que vivió del 37 al 100 aproximadamente. Era un sacerdote en la primera de las 24 clases sacerdotales y estaba emparentado por parte de su madre con los asmoneos. Nació en Jerusalén hacia el año 37 al 38 después de Cristo. Sucesivamente fue discípulo de los fariseos, los saduceos y después, aunque un poco tiempo, novicio de los esenios. Su nombre judío era Yosef ben Matías. Durante la primera rebelión judía del año 66 después de Cristo, fue enviado a Galilea para organizar la defensa contra los romanos. Cuando fue hecho prisionero, al ser tomado a la plaza fuerte de Yotapata, en lo alto Galilea, en el año 67, le dijo el general romano Vespasiano que los profetas judíos le predecían el trono imperial. Al año siguiente, cuando Vespasiano fue proclamado en Cesarea Marítima como emperador, Josefo fue liberado. Pasó los últimos años de la rebelión en el campo romano, prestándose para tratados de sumisión con los revoltosos. Después del año 70, tuvo ciudadanía romana y en Roma un apartamento en la casa privada de Vespasiano. En señal de reconocimiento a este emperador, le antepuso a su nombre el apelativo de Flavio. Murió entre el año 89 y el 103, después de haber escrito durante este tiempo las siguientes 4 obras, todas llegadas hasta nosotros. Las más importantes son las guerras judías, donde en esta obra habla de las guerras que tuvieron los judíos, especialmente contra los romanos, y las antigüedades judías, que es un libro que nos habla especialmente de historias del exilio babilónico, cuenta con la Biblia hebrea y los respectivos targúmenes y el Midrash, que son libros propios de los judíos. Después del exilio babilónico también cuenta con otras fuentes, especialmente de la época macabea. Los 2 últimos capítulos hacen referencia al periodo romano. Tiene otros 2 libros que se llama Contra Apionen, en latín. Autobiografía también suya, fue escrita hacia el año 100. Flavio Josefo se defiende de las acusaciones del historiador Justo de Tiberíades de haber provocado la rebelión de Galilea contra Roma el año 66 al 67. Es muy interesante porque Flavio Josefo cuenta la destrucción de Roma de parte de Vespasiano y Tito. También está la literatura rabínica como el Targum y el Midrash, que son libros propios de judaicos, muy importantes, y otros libros menores. Entre los apócrifos cristianos se encuentran principalmente, y hasta ahora se van encontrando otros. Últimamente estaba el Evangelio de Judas, una gran noticia que habían dado de ese libro, pero de una forma, diríamos, poco deformando la noticia,
le habían puesto cosas que realmente no tiene ese libro antiguo del Evangelio de Judas. Pero hay el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio secreto de Marcos, el Evangelio de Pedro, el protoevangelio de Santiago, el Evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio de Pseudo Mateo, el Evangelio de Tomás, Evangelio de la verdad, Hechos de Pedro, Apocalipsis de Pedro, Hechos de Pablo, Hechos de Juan, Hechos de Andrés, Hechos de Pilato o Evangelio de Nicodemo, la Didache, que también se le dice la doctrina de los 12 apóstoles, las Odas de Salomón, el Pastor de Hermas, un libro interesante, muy conocido, la Carta de Bernabé, Primera Carta de Clemente, Carta de Ignacio de Antioquía, Carta de Policarpo a los Filipenses y, por fin, las obras de Justino Mártir, que fue un pagano proveniente de Palestina, vivió en Éfeso y fue martirizado en Roma hacia el 165. Bueno, el texto de la Biblia. El texto de la Biblia. El estudio del texto del Antiguo Testamento se debe a que los autógrafos, es decir, los originales de los libros de la Biblia, no han llegado hasta el presente, solo se poseen transcripciones o apógrafos, es decir, copias. Los originales no se encuentran. Los manuscritos que existen presentan variantes, errores y lagunas que se han generado en el curso de los siglos por el continuo proceso de copiado de los manuscritos. Debido a ello se puede preguntar, ¿el texto bíblico que ha llegado hasta nosotros corresponde fielmente al texto original? La ciencia bíblica, que está obligada a dar una respuesta a esta pregunta, es la crítica textual, es decir, la crítica del texto, la cual busca, primero, reconstruir la historia de la transmisión del texto bíblico desde el momento en que fue escrito hasta nuestros días. Y segundo, reconstruir el texto original, o al menos la forma lo más cercano posible al autógrafo, tal como salió de las manos de su autor. De hecho, podemos aceptar la escritura como santa y canónica, es decir, como el texto que contiene la revelación de Dios, solo si el texto que ha llegado hasta nosotros puede ser considerado sustancialmente igual al original. Cuando más lejano en el tiempo está el original, el llamado autógrafo que se ha perdido, y cuanto más cercanas a nosotros en el tiempo sean las copias y las traducciones, es más difícil descubrir las alteraciones voluntarias o involuntarias y sus causas, y por ello mismo es más difícil llegar al texto original. Así que para llegar al texto original hay que llegar a los textos más antiguos, ya que con el tiempo las copias fueron un poquito por el defecto de la copia, quizás deformar un poquito lo que primitivamente se había dicho. Quienes estudian la historia del texto de la Biblia, que esto es la crítica textual, recurren a los documentos más antiguos posibles que reproducen o testimonian el texto de la Biblia. Estos documentos son llamados testimonios del texto y son constituidos por manuscritos compilados, volviendo a copiar el original o normalmente muy cercanos al original. Las antiguas traducciones, las citaciones de la Biblia esparcidas en las obras de los antiguos escritores hebreos y los padres de la Iglesia. Antes de ocupar específicamente de los testimonios del texto y seguir la historia del texto de la Biblia, se hace una detención sobre las lenguas en las cuales fueron escritas los libros y sobre el material usado por los escritores y los copistas. Así que primero hay que saber en qué lenguas se escribieron, de tal forma que lleguemos a la veracidad del libro.
Como ya hemos dicho anteriormente, todos los libros protocanónicos del Antiguo Testamento, es decir, los 7 que no contenían el texto hebreo, sino el texto de los 70, fueron redactados y se conservan en hebreo, excepto algunos fragmentos que lo han sido en arameo, como Génesis 31:47, son los 2 vocablos, Jeremías 10:11, Daniel 2, del 4 al 7, Esdras capítulo 4, versículos del 8 al 6 y 18, capítulo 7, versículos 12 al 26. De los deuterocanónicos se redactaron también en hebreo el Eclesiástico, Baruch, fragmentos de Esther y Primera de los Macabeos. Se compusieron en griego, Sabiduría y Segunda de Macabeos. De los demás, Tobías, Judith y fragmentos de Daniel poseen la versión griega de un original semita que no se ha llegado a precisar con certeza si era hebreo o arameo. Así es que en el Antiguo Testamento el texto hebreo pues se conserva todo en hebreo excepto los 7 libros y algunas partes pequeñas de otros libros. Entonces, las lenguas que se utilizaron principalmente fue el hebreo. Pertenece a la familia de las lenguas semitas. Esta agrupación lingüística se subdivide por los estudiosos en 3 áreas geográficas: oriental, meridional y noroccidental. La lengua aramea era la lengua hablada por los arameos que se habían establecido al final del 3er milenio en la Alta Mesopotamia. Se convirtió en la lengua comercial de los países que hacían parte de la cuenca del Mediterráneo. Más tarde fue reemplazada por el griego. Después del exilio, el arameo terminó sustituyendo al hebreo. Inicialmente el arameo era la lengua usada en la diplomacia. Después se convirtió en la lengua litúrgica, es decir, el Targum. Jesús, los apóstoles y la primera iglesia de Jerusalén hablaban esta lengua. Por lo que hace referencia a las características estilísticas, el arameo es muy parecido al hebreo. Y por eso se cree que el Evangelio de San Mateo, que fue dirigido primero a los judíos de Palestina, fue escrito primero en arameo y después pasó al griego. La lengua griega. El griego es la lengua hablada y escrita por los helenos, es decir, los griegos, los habitantes de aquella región de la península balcánica, que es la moderna Grecia, y por las poblaciones griegas residenciadas en otras partes del área mediterránea. Esta lengua tenía diversos dialectos: jónico, eólico y dórico. El jónico, la lengua en la cual fueron escritos los poemas homéricos, se convirtió en un dialecto literario y se desarrolló en el ático. Fue utilizado por los grandes escritores del teatro, oradores y filósofos de Atenas. El dialecto ático, debido a la importancia de Atenas y de su literatura, se convirtió en el principal dialecto de Grecia en los siglos V y IV a.C. Con Alejandro Magno, el griego ático tuvo una gran difusión en todo el área de sus conquistas, como lengua de la literatura y del comercio. Pero era un ático que, gracias a los soldados de Alejandro Magno y a los comerciantes que iban con ellos, había absorbido elementos de otros dialectos griegos y era capaz de absorber elementos de las lenguas de los pueblos del cercano y Medio Oriente, que comenzaban a usarlo. Este dialecto, flexible y con capacidad de desarrollarse, fue llamado griego helenístico o koiné,
es decir, común. De hecho, se conoce como koiné dialectos, o lenguaje común. La lengua del Nuevo Testamento era una lengua común, por lo tanto, a pesar de ello, algunos escritos neotestamentarios tienden a salirse de la lengua cotidiana para acercarse al estilo literario. En el Nuevo Testamento tenemos textos escritos en un buen griego, por ejemplo, a la carta a los hebreos y en San Lucas. Posiblemente San Lucas, que escribió su evangelio, era una persona bastante culta. Y otros en mediocre y hasta griego vulgar, Marcos, por ejemplo, y Apocalipsis. En realidad se trata de un lenguaje común con bastante acento semita que presenta palabras de nueva formación o modismos, palabras antiguas con significado nuevo, expresiones semitas, semitismos sintácticos. Se comienza el periodo con la expresión "y sucedió que", por ejemplo, y semitismos estilísticos. Se utiliza la parataxis, es decir, se habla de Dios utilizando antropomorfismos, términos propios de la interioridad y de la exterioridad del ser humano. ¿Con qué materiales se utilizaron para escribir? Especialmente los que tenían a mano. Lo primero, la piedra. En Egipto son muy numerosas las inscripciones en piedra sobre los muros de los templos, y acordémonos, las tablas de la ley fueron hechas en piedra. Hay en las tumbas, hay estelas y paredes rocosas. En Mesopotamia la escasez de piedra explica el motivo de la reducción de las inscripciones cuneiformes, que se llaman, que son como unas cuñitas que ponían casi exclusivamente a textos oficiales o a estelas públicas, como la que conserva el texto del Código de Hammurabi. En la región siro-palestinense han sido encontradas algunas inscripciones en piedra, la estela de Mesha y la del canal de Siloé. El Antiguo Testamento testimonia que también los hebreos en algunas ocasiones esculpían los documentos más importantes en piedra. Ya hemos hablado de las tablas de la ley, que está en el Éxodo, y la copia de la ley escrita en piedra en época de Josué. Lo mismo que la ya mencionada inscripción de Siloé, que contiene el documento de la construcción de un canal para el agua en Jerusalén en la época del rey Ezequías. También utilizaban el metal, utilizaban la arcilla, especialmente como muchos pueblos del Valle del Tigris y del Éufrates, la arcilla con la cual hacían también tablas o tablillas. Utilizaban la cerámica también. Los fragmentos de cerámica constituían un material para escribir abundante y económico, utilizado en Egipto desde tiempos del reino antiguo, sobre todo para ejercicios escolares, cartas, recibos, cuentas. En Atenas la condena al exilio se notificaba escribiendo sobre una cerámica o los nombres de los condenados. En Palestina se han encontrado cerámicas muy interesantes en Samaria, Laquis y Arat. Las cerámicas de Levos datan de la época de la caída del reino de Judá. También, y muy importante, estas dos o tres elementos. Primero, el papiro. Los egipcios conocían las tablillas de arcilla, pero utilizan otro material muy práctico para la escritura, pero poco conservable, el papiro o papyrus. Hacia el año 3000 a.C. trabajaban el núcleo del arbusto del papiro, una planta de la familia de las cañas que crecía cerca del Nilo. Se contaba con franjas que posteriormente se entrecruzaban poniendo una sobre otra y encolándolas
prensándolas y alisándolas. De este modo se obtenían hojas que se utilizaban para escribir sobre un único lado usado, un lapicero o una especie de pluma. Se podían pegar, coser varias de estas hojas, una después de otra, de manera que resultaba franjas de varios metros de longitud. El rollo o tomos, que se conocen todavía. Todo era enmarcado entre dos palos que se ponían en cada extremo, de tal manera que la franja podía ser enrollada. En cada hoja de papiro se escribía el texto en varias columnas. Durante la lectura se enrollaba con una mano el libro de uno de los palos para enrollarlo con la otra mano sobre el otro palo. Para escribir sobre el papiro, en la época griega se usaba una caña puntada, que se llama cálamos. Los judíos no adoptaron el material para escribir de sus vecinos del oriente y del norte las tablillas de arcilla, sino el material de los egipcios, el papiro. O sea, se hizo famoso el papiro con un material y pues que era práctico también. Por fin el pergamino. El uso de la piel como material para escribir está testimoniado desde el siglo VIII a.C. a partir de Persia. De la piel inmersa en cal, lavada, extendida, secada, arenada y blanqueada, se obtenía el pergamino. Existían varios tipos. El más fino, velum, se obtenía de los animales jóvenes. El pergamino presentaba ventajas y desventajas en relación a las hojas de papiro. Entre las ventajas se cuenta el hecho de poderse producir en cualquier sitio y no únicamente en el sitio donde crecía el papiro. Además, se podía usar con más facilidad a ambos lados y se podía utilizar una vez fuera lavado. Las desventajas estaban constituidas por el alto costo. De cada animal pequeño solo se obtiene una piel. La necesidad de marcar líneas y márgenes para guiar la escritura en el papiro, esto se facilita por el sentido de las nervaduras de la fibra. Y por fin el papel. A partir del siglo VIII a.C., o después de Cristo, perdón, fue adoptado en Siria y en Palestina el papel producido utilizando pedazos de lino. No obstante ello, manuscritos de la Biblia en papel solo existen del siglo XIII en adelante. Ya posiblemente era de fácil manera de malograrse, pero los pergaminos y los papiros se conservaron mejor. Los manuscritos que han sido descubiertos de 1947 en adelante en el desierto de Judá, especialmente en Qumran y en el Vado Murabak, consisten en rollos de papiro y de pergamino. Sobre este tipo de material han sido escritos seguramente también los originales de varios libros de la Biblia. Hasta ahora las copias más antiguas por nosotros conocidas del Nuevo Testamento son papiros. Los más antiguos manuscritos en pergamino datan en cambio del siglo IV. A diferencia de las casi indestructibles tablillas de arcilla, los documentos en papiro y pergamino se han conservado gracias a circunstancias extremadamente propicias, y esto debido al fuerte deterioro del material. Los testimonios del texto hebreo de la Biblia se conservan para fijar el libro de la Biblia. El texto hebreo de la Biblia ha tenido un largo y complejo camino. Antes de la escritura existió la tradición oral, la cual continuó viva e interactuando con el texto escrito durante todo el tiempo de la formación del Antiguo Testamento. Incluso después de haber sido puesto por escrito, la mayoría de los textos bíblicos siguieron siendo leídos, actualizados, las omisiones, complementos, transposiciones, fusiones del texto, y profundizados.
los ambientes que dieron origen a las tradiciones que llevaron progresivamente al texto bíblico, llegado a nosotros fueron la familia, el culto y la corte. Este texto se encuentra especialmente en el texto masorético. El texto hebreo de la Biblia es testimoniado principalmente por el texto masorético así llamado, porque fue vocalizado por los masoretas entre los siglos 6 y 9 después de Cristo. ¿Por qué dice esto? Porque el hebreo realmente son consonantes, no tiene vocales. El hebreo no tiene vocales. Y para poder ellos pronunciarlo de una forma mejor, entonces se le colocó con el tiempo vocales. Es el texto ofrecido en todos los manuscritos medievales de la Biblia hebrea, manuscritos que concuerdan casi perfectamente entre ellos, aunque provienen de épocas y lugares diversos. Al comienzo del medievo existían al menos 3 escuelas masoretas: Babilonia, Tiberíades y Cesarea. Por ello se habla de vocalización o puntuación babilónica, tiberiense y palestina. Con frecuencia los masoretas pertenecían a la misma familia. Las 2 familias más famosas fueron las de Ben Neptalí y Ben Aser, que actuaron entre el 750 y el 1100. Los manuscritos más importantes son vocalizados de acuerdo con el sistema tiberiense y tienen el texto de la familia de Ben Aser. Bueno, no vamos a profundizar mucho en esto. Está la Gueniza del Cairo, el Pentateuco samaritano, que era propio de esa zona de Samaria, que en el Evangelio vemos que Jesús cruza, que era como un grupo que creía también en Yahvé Dios, pero que estaba aparte del pueblo judío. Tenía su templo propio en Garizim. El texto hebreo que sirvió de base a los 70. Así que hay un texto base del libro alejandrino de la Biblia, de los libros de Alejandría, o la Biblia alejandrina, y llamada también de los 70. Esta en ciertos pasajes presenta una forma que no se puede explicar a partir del texto masorético, y que por lo mismo debe referirse a un modelo hebreo diferente. En la época anterior al cristianismo, el texto hebreo no era tan rígido como aparece en los manuscritos medievales, porque existían al menos 3 versiones del texto: el texto hecho por los masoretas, el texto modelo utilizado por los traductores griegos y el texto testimoniado por el Pentateuco samaritano. De ahí también podemos sacar el descubrimiento de los manuscritos de Qumrán, que ha sido uno de los más grandes acontecimientos del siglo XX en lo que se refiere al texto del Antiguo Testamento, encontrándose varias partes del Antiguo Testamento y el texto completo del profeta Isaías. Hay también otros libros que tiene y que proviene de esas cuevas. Las primeras ediciones impresas de la Biblia, impresas ya con la imprenta, proceden del siglo XV al XVII. La invención de la imprenta determinó una rápida declinación del sistema de copiado manual. Se eliminó de esa manera una fuente considerable de errores, pero no por eso cesó de caer en las erratas de la imprenta. O sea, que si se hacía a mano era más difícil tenerlo como el original sin error. Siempre se caían errores, pero con la imprenta también pudo haber errores de imprenta.
El primer libro impreso fue la Biblia Latina de Gutenberg en 1445. En 1477 se publica la primera edición de los Salmos en hebreo. En 1482 la primera edición del Pentateuco y en 1488 todo el Antiguo Testamento. En la edición de Soncino, norte de Italia, bajo la dirección del rabí Joshua, todavía en Italia, en Venecia, hubo una intensa actividad de imprenta del holandés Daniel Bomberg. Entre 1516 y 1517 publicó la primera Biblia rabínica en 4 volúmenes. Esta Biblia llamada rabínica porque solamente presenta el texto bíblico, aunque también ofrece algunos comentarios medievales del texto bíblico, por ejemplo, aquellas de Rashi, Exra y Kinchi. El director de esta gran empresa es conocido con el nombre cristiano que asumió después de su conversión, Félix Pratensis. Las ediciones modernas ya provienen más cercanos a nosotros del siglo XX. El Antiguo Testamento comúnmente es leído en ediciones que reproducen fielmente el texto de un único manuscrito con el eventual anexo a pie de página de un aparato en el cual son reunidas una selección de variantes sacadas de otros manuscritos y de las versiones antiguas. Pues hay diferentes versiones, la de Torres Amat, por ejemplo, que todavía se escriben ediciones, porque fue una de las más conocidas, Torres Amat, y las ediciones últimas que se han producido en lengua española, en lengua alemana y en otras. El propio Lutero también hizo su versión propia de la Biblia. Está la Biblia que se llama del Oso, que también es antigua, la Reina Valera, que fueron de 2 monjes católicos que después se fueron al protestantismo españoles y que sabían los idiomas hebreo, griego, y tradujeron la Biblia, primero Reina y después tiene las variantes o las correcciones de Valera, y por eso la edición se llama Reina Valera, que lo utilizan y lo utilizaron mucho los protestantes desde la antigüedad. Las ediciones más difundidas son aquellas dirigidas por Schneid para la British and Foreign Bible Society y la Biblia hebrea Sturgantense de Stuttgart, dirigida por K. Ellinger y W. Rodolph de Stuttgart, 1977, que ha sustituido la Biblia hebrea de R. Kittel, también de Stuttgart, de 1937. La Universidad Hebrea de Jerusalén está preparando una nueva edición basada en el texto del Códice de Alepo, de primera mitad del siglo X. En la tradición medieval hay claras indicaciones de la consideración según la cual, a partir del siglo X, todos los manuscritos eran tenidos como preparados por Ben Aser. Bueno, los testimonios del texto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se encuentra reportado en cerca de 5.000 manuscritos. Después se tienen más de 10.000 manuscritos de las versiones antiguas y miles de citaciones de los padres de la Iglesia. Manuscritos, versiones y citaciones ofrecen un número de variantes que se calculan en cerca de 250.000. No existe frase del Nuevo Testamento de la cual no se conozca variantes textuales. Esto es válido incluso si el tiempo
transcurrido entre la redacción de los evangelios y la mayor parte de los testimonios conservados es de 3 o 4 siglos. En algunos casos es de casi 2 siglos únicamente o de un tiempo todavía inferior. Esa situación conlleva un problema. Después de 1000 años de traducción manuscrita y un trabajo tan grande de transcripción del texto que ha producido todo este montón de variantes, es posible aún reconocer en estos manuscritos el texto original del Nuevo Testamento, o se debe pensar que todo ha llegado desfigurado y corrompido. El problema de la recuperación o reconstrucción del texto neotestamentario es muy diverso del de las obras del mundo clásico y grecorromano. El editor moderno de las tragedias de Esquilo debe frecuentemente inferir el original porque los manuscritos conservados ofrecen un texto irremediablemente dañado. Pero el texto del Nuevo Testamento, aún a pesar de eso, se suma de que hay copias que llegan a los primeros siglos del cristianismo y que por lo tanto se podría reconstruir de alguna forma, de hecho el texto original casi. Muy pocas hacen referencia a cambios del significado textual. Muchos son producto de modificaciones deliberadamente introducidas y en caso de que lleguen a modificar el sentido, jamás tocan cuestiones sustanciales del dogma cristiano. O sea, son a veces manuscritos que tienen cierta deformación, pero no tocan lo principal del dogma cristiano. Bueno. Los manuscritos del Nuevo Testamento son clasificados con base en material del cual están hechos: papiros, códices, fragmentos, al tipo de escritura mayúsculos y minúsculos, al uso como los leccionarios en las celebraciones litúrgicas. Las dominaciones más antiguas de los manuscritos griegos neotestamentarios están unidos al lugar de proveniencia: Codex Alejandrinos, de Alejandría, o de conservación, códices basilensis, Códice de Basilea, al nombre de quien lo posee, y así. El primer sistema de clasificación de los manuscritos fue diseñado por J.J. Wettstein. Y como decíamos desde el principio, no existía realmente desde el principio cómo hablar de los capítulos y versículos. Eso fue muy posterior, muy posterior. Capítulos y versículos, especialmente esta división, se hizo de la Biblia en capítulos en 1228, más o menos un poco 1228, por Esteban Lacton, quien lo introdujo hacia 1226 en su edición parisina de la Biblia. Algunos libros muy breves se dividen simplemente en versículos. El libro de los Salmos se divide en los 150 piezas que lo integran. La división de cada capítulo en versículos debióse a la iniciativa del dominico Santes Pagnini, que murió en 1541, el cual le introdujo en su traducción latina del hebreo y del griego, retocado y completado más tarde en 1551 y 1555 por Roberto Esteban, se ha mantenido hasta nuestros días. No obstante algunos defectos de que adolece y algunas discrepancias del texto hebreo y griego y la versión latina oficial, la cual llamamos Vulgata Latina. Así que con esto ya tenemos una idea cómo fue la historia del texto hasta llegar a nosotros, y ya las traducciones que se conservan y que, pues, como digo, unas se acercan más o menos al texto original y otras pues ya se alejarán del texto original, y por lo tanto eso ya es cuestión del estudio de la hermenéutica y también
del estudio textual de la Biblia.